Episodio 1. El altar que jadeaba al ser tocado. Nadie le advirtió que el altar tenía temperatura. Eva deslizó los dedos sobre la piedra central, gris, rugosa, agrietada por los siglos, y lo sintió, un leve pulso, como si respirara, como si debajo de aquella losa antigua, algo aún viviera. ¿Lo sentiste?, le preguntó en broma uno de los restauradores del equipo, señalando sus dedos temblorosos. No, nada, mintió ella, pero su corazón ya no latía como antes, y lo peor no era el miedo, era el calor, un calor que no nacía del cuerpo, sino que le hablaba desde dentro. Era su primer día trabajando en el monasterio de San Abelardo, una estructura abandonada por el clero desde 1835, y clausurada por motivos teológicos desconocidos. Eva había restaurado iglesias, frescos, incluso criptas, pero nada la había hecho cerrar los ojos al tocar una piedra. Nada, hasta hoy, cuando la yema de su dedo rozó el centro del altar. No fue solo una sensación física, fue algo más íntimo, como una lengua espiritual recorriéndole la espalda, y entonces lo escuchó, un jadeo, sutil, húmedo, cercano, pero estaba sola. Retrocedió con el rostro encendido, no por vergüenza, sino por el deseo. Estoy cansada, se dijo en voz alta. Solo fue mi imaginación. Pero cuando se alejó para lavar sus manos, descubrió que su piel tenía una ligera marca, una línea curva, como si el altar hubiera dejado su firma. Aquella noche, Eva soñó con mármol caliente, con voces en latín, y con un altar que la llamaba por su nombre. Lo más perturbador fue que despertó sudando, sola, desnuda, y con las sábanas empapadas, no por miedo, sino por algo que jamás se atrevió a confesar. Al día siguiente, volvió al monasterio, y antes de que sus compañeros llegaran, hizo lo que no debía, tocó el altar otra vez, pero esta vez, él le respondió. Episodio 2. Las manos que no eran suyas. Eva no recordaba haberse dormido en la capilla, y sin embargo, ahí estaba, tendida boca abajo sobre la alfombra polvorienta del altar, con el vestido restaurador levantado hasta la cintura, y la espalda marcada con huellas, que no eran suyas. Manos grandes, calientes, imposibles. Se incorporó de golpe, con la respiración agitada y la piel ardiendo. Afuera, el cielo seguía oscuro. Nadie más había llegado. No había cámaras. No había testigos. No había explicaciones. Pero su cuerpo recordaba lo que su mente negaba. ¿Qué me hiciste?, susurró, mirándolo. El altar, silencioso, frío, como si nunca hubiera respirado. Pero entonces, al retroceder, sintió algo húmedo en su pantorrilla. Se agachó con lentitud y descubrió una gota, una sola, perfecta, de sangre. No venía de ella, ni del techo, ni del mármol. Venía de la base del altar, justo donde había apoyado las manos mientras dormía. Eva se acercó, tocó la sangre con la yema del dedo. Estaba tibia, y al contacto, su cuerpo volvió a temblar, un temblor de deseo, no de miedo. Y entonces lo comprendió, no era el altar quien la poseía, era su propio deseo, el que despertaba ahí. Más tarde, intentó actuar como si nada, habló con los obreros, entregó reportes, evitó mencionar que había despertado semidesnuda con marcas en la piel, pero al entrar en el baño del convento, notó algo nuevo. Sobre su vientre, dibujado en carne viva, había una palabra, eligida. No estaba escrita con tinta, ni con sangre. Era como si la piedra misma la hubiese tatuado desde dentro. Esa noche, Eva decidió no volver a dormir en casa. Volvió al monasterio. Se encerró sola, apagó todas las luces, y se tumbó boca arriba, justo frente al altar. Si es pecado, susurró con los labios resecos, haz que arda. Y el altar jadeó. Episodio 3. El primer orgasmo que el Vaticano selló.
El Vaticano nunca negó lo que ocurrió en 1847, solo lo selló. En uno de los archivos secretos del monasterio, oculto tras un muro hueco de la biblioteca, Eva encontró una carta antigua, papel amarillento, tinta desvanecida, pero una frase, al centro del pliego, parecía escrita ayer. La hermana Clara alcanzó el éxtasis, sin tocarse. El altar la conocía. Eva dejó caer la carta. Su respiración se entrecortó. El aire de la capilla parecía más denso, más caliente, porque ahora tenía una certeza. No era la primera. Y tal vez tampoco sería la última. La historia relataba el testimonio del padre Olivetti, quien fue enviado por Roma a investigar los gemidos que, cada madrugada, surgían desde el altar. Lo que encontró lo volvió loco. La monja no hablaba, no comía, solo rezaba y gemía, cada noche, a la misma hora, y el mármol bajo su cuerpo sudaba. Eso escribió, eso sellaron, eso intentaron enterrar para siempre, pero Eva ya había leído demasiado. Aquella misma noche, incapaz de resistirse a la fuerza que le carcomía el pecho, Eva se desnudó lentamente frente al altar, no como un acto de lujuria, sino como un acto de entrega, como si su cuerpo, ahora, perteneciera a algo más antiguo que Dios. Se arrodilló, rozó la piedra con la frente, susurró su nombre, y el altar vibró, literalmente, una leve pulsación, como un corazón de piedra que latía solo para ella. Eva cerró los ojos. Y entonces, llegó, un estremecimiento, un orgasmo que no nació de carne, ni de pensamiento, uno puro, profundo, santo, gritó, pero su voz no sonó sola. Desde las paredes, las estatuas, los muros, otra voz replicó su gemido, más grave, más antigua, más celestial. Oh no. Al abrir los ojos, Eva estaba tendida sobre el altar, con el cuerpo cubierto de sudor y palabras. En su muslo izquierdo, mi profeta. En su vientre, mi templo. Y sobre sus labios, una gota de sangre. Del altar. Episodio 4, donde termina la fe y empieza el cuerpo. Eva ya no rezaba, no porque hubiera perdido la fe, sino porque ya no necesitaba palabras. El altar entendía su cuerpo mejor que sus oraciones. La restauración del monasterio seguía. Los obreros venían de día, trabajaban sin saber, pero Eva, al caer la noche, se quedaba sola, o al menos, eso pensaban ellos, porque ella ya no estaba sola. El altar respiraba con ella, le hablaba con pulsaciones, la tocaba sin manos, y cada noche, el límite entre lo divino y lo profano se desdibujaba un poco más. Esa noche, Eva se recostó desnuda sobre la madera antigua del banco frente al altar. El aire estaba inmóvil, la piedra parecía latente, y en su pecho, una ansiedad nueva, una necesidad sin nombre. No soy santa, murmuró entre suspiros, pero tú tampoco eres altar, y lo supo. Desde el fondo de su alma, lo supo. Aquello que habitaba el altar no era Dios, era más antiguo, más carnal, más honesto. Cerró los ojos, separó las piernas, y sin tocarse, dejó que la energía la invadiera como un río tibio. Un calor subía desde la piedra, recorriéndole la columna, quemándole la garganta. Sus pezones se endurecieron, sus muslos temblaban, y en su oído, una voz que no venía del mundo físico le susurró, «Tu cuerpo es la nueva fe», gritó, pero no por placer, por entrega, porque en ese instante, algo dentro de ella se abrió. Cuando volvió en sí, estaba sola, tendida en el suelo, desnuda, temblando, y a su lado, sobre el mármol, un objeto que no había visto antes, un rosario, antiguo, con cuentas de hueso, y en el centro, no un Cristo, sino una figura femenina, con los ojos vendados y los labios entreabiertos.
Eva lo sostuvo con las manos temblorosas, y supo que ya no estaba en la restauración de un lugar sagrado, estaba en el principio de algo nuevo, una religión sin dogma, un deseo sin culpa, un altar sin perdón. Episodio 5. Los santos que bajaban los ojos al verla. Las estatuas nunca se movieron, pero dejaron de mirar al cielo. Eva lo notó el tercer día. Al entrar sola en la capilla, algo en el ambiente había cambiado. El aire estaba cargado de una humedad dulce, casi íntima, y los santos, tallados en mármol blanco, puros, castos, ahora parecían avergonzados. San Miguel tenía la mirada baja. Santa Lucía ya no alzaba los ojos. Incluso el Cristo del retablo parecía mirar a otro lado, como si el pecado que habitaba el altar hubiera contagiado la piedra. O peor, como si la aprobara en silencio. Esa noche, Eva regresó al monasterio con un vestido rojo. No llevaba ropa interior. Sabía que el altar ya la conocía, pero quería que la viera con deseo. Encendió solo una vela y caminó lentamente, descalza, por el pasillo central. El sonido de sus pasos era casi un gemido, su respiración, una plegaria invertida. Cada estatua parecía temblar con su paso, no físicamente, sino espiritualmente, como si lo que Eva llevaba dentro de sí ya no fuera humano. Se detuvo frente al altar, lo acarició, y dijo en voz baja: «Esta vez no quiero que me tomes, quiero que te muestres». El altar vibró, las paredes crujieron, la vela parpadeó, como si estuviera a punto de morir. Y entonces, desde la piedra, surgió una figura, no del todo humana, no del todo sombra, un cuerpo envuelto en niebla, con contornos sensuales y labios sin boca, y una voz, que no se escuchaba con los oídos, sino con la piel. ¿Estás lista para que los santos te vean, como yo te veo? Eva cerró los ojos, abrió los brazos, y dejó que el deseo la crucificara, no con clavos, sino con fuego. Cuando todo acabó, estaba tendida sobre el altar, con el vestido hecho trizas. El mármol bajo su espalda estaba húmedo, y sobre las estatuas, una línea de lágrimas de piedra recorría cada mejilla santa. No eran agua, ni sangre, eran deseo petrificado. Episodio 6. El sacerdote que pecó sin tocarla. Él llegó enviado por la diócesis. Joven, correcto, intacto, padre Elías. La mirada limpia, la voz firme, y una fe que pronto sería puesta de rodillas. «No estoy aquí para rezar», dijo al llegar. «Estoy aquí para cerrar este lugar». Eva sonrió, pero no dijo nada. Solo lo miró, como el altar la había mirado a ella. Desde su llegada, algo comenzó a inquietar al padre. La capilla olía distinto, no a incienso, sino a piel, a carne, a deseo escondido en los rincones. Esa primera noche, Elías decidió dormir en una de las celdas del convento, pero no pudo cerrar los ojos. Escuchó gemidos, gemidos suaves, sagrados. Provenían del altar. En la madrugada, vencido por la inquietud, bajó solo a la capilla, y la vio, Eva, desnuda, de rodillas, acariciando el mármol como si fuera carne viva, su espalda arqueada, sus labios entreabiertos, y una palabra escapando de su boca en latín: «Exe corpus meum», «Este es mi cuerpo». Elías quiso gritar, pero no pudo. Sus piernas temblaron, su aliento se volvió denso, y el deseo lo poseyó sin permiso. No la tocó, no se acercó, no profanó con acciones, pero sí con pensamientos, y eso bastó, porque en ese instante, el altar lo eligió. Sintió un calor subiendo por sus piernas, una presión en el pecho, y una palabra escrita en su piel, invisible, ardiente, culpable. Corrió fuera de la capilla, se encerró, rezó, se golpeó el pecho, pero el deseo ya estaba sembrado, y el altar no lo dejaría ir sin marcarlo. A la mañana siguiente, Eva lo encontró sentado en la banca,
con la sotana empapada de sudor. No la miró, no la saludó, solo murmuró: anoche, soñé que te poseía frente a Dios. Y él no me detuvo. Eva se inclinó, le tomó el rostro entre las manos, y susurró: entonces ya no sueñas, Padre. Ahora, estás dentro del altar. Episodio 7. El espejo que mostró su alma, desnuda. No fue el altar quien la miró esa vez. Fue ella quien se vio a sí misma, por primera vez sin piel. Todo comenzó con un crujido. Detrás del retablo central, una tabla cedió. Eva, movida por la intuición, esa que ya no sabía si era suya o del altar, retiró los clavos con manos temblorosas. Y ahí lo encontró, un espejo, antiguo, polvoriento, cubierto de símbolos tallados en latín. Pero lo más extraño era que no reflejaba la sala, solo a ella, y no a la ella que estaba de pie, sino a una versión suya que gemía, que se ofrecía, que susurraba oraciones con las piernas abiertas y los ojos vueltos hacia atrás. Eva retrocedió. ¿Qué es esto?, susurró, con la voz quebrada, pero el espejo respondió con otra imagen. Esta vez, vestía hábito. Era una monja, una del siglo XIX, la misma que había leído en la carta, Clara, y su rostro era el suyo. Eva sintió que se le helaba el pecho, pero su vientre ardía, como si las imágenes no fueran proyecciones, sino recuerdos. Se acercó, tocó el marco del espejo, y entonces lo oyó, una frase, dicha en su voz, pero con acento antiguo: el deseo no muere, solo cambia de cuerpo. El espejo vibró, y Eva cayó de rodillas, sus manos en el suelo, su rostro contra la piedra, y su reflejo la imitaba. Pero no estaba sola. Detrás de su reflejo, una figura oscura la poseía, no con violencia, sino con devoción, como si cada parte de ella fuera sagrada. Las lágrimas le corrieron sin entender si eran de miedo, de placer o de revelación. Cuando volvió a mirar el espejo, ya no se vio, solo una frase, escrita en la superficie empañada: lo que has visto no es el futuro, es lo que ya eres. Eva cubrió el espejo con un paño negro, pero no para esconderlo, sino para protegerse de sí misma. Episodio 8. La oración que se escribía en su piel. Eva ya no hablaba, no lo necesitaba. Su cuerpo rezaba por sí solo. Todo comenzó con un ardor leve en la espalda, una línea caliente, como el roce de un dedo invisible. Le recorrió la columna mientras dormía frente al altar. Despertó jadeando, empapada, y se miró en el espejo cubierto de polvo. Ahí estaba, una palabra, tatuada en carne viva, en latín: incipit. Aquí comienza. Eva tembló, no por miedo, sino porque sabía que no había terminado. Al día siguiente, durante una visita rápida del obispo a inspeccionar las obras, Eva sintió el calor reaparecer. Estaba parada junto al altar, en silencio, cuando otra línea ardió sobre su piel, esta vez, en la parte interna del muslo. Apretó los labios. No gritó, pero sus ojos se llenaron de lágrimas, no de dolor, sino de entrega. Esa noche, encerrada en la capilla, se quitó la ropa frente al altar, una vela, un cuaderno, y un solo deseo: descifrar la oración que su cuerpo había comenzado a escribir. Las palabras continuaron apareciendo en su abdomen. Verbum caro factum est. La palabra se hizo carne. En su clavícula. Sacrificium voluptatis. Sacrificio del placer. Y sobre sus senos desnudos, una frase que no logró entender por completo, pero que comenzaba con: te elegí, y terminaba con: como altar vivo. El dolor era fuego, el placer, plegaria. Y Eva, sin darse cuenta, ya no era restauradora, sino evangelio. Un evangelio que solo podía leerse con la lengua, con la piel, con gemidos, con temblores. Cerca de la medianoche, mientras escribía en su cuaderno las traducciones, sintió una presencia detrás.
Se giró, desnuda, sudorosa, marcada. No había nadie, solo el altar, y una gota nueva de sangre sobre él, pero esta vez era suya. Eva se arrodilló, colocó las palmas abiertas sobre la piedra caliente, y sin saber cómo, murmuró una oración jamás enseñada por la iglesia, una que nació desde sus cicatrices. Episodio 9. El deseo que hizo llorar al ángel del altar. Los ángeles no lloran, a menos que vean a un humano amar más intensamente que ellos adoraron jamás. El ángel tallado sobre el altar siempre había estado ahí, frío, inmutable, de mármol blanco, alas extendidas, ojos al cielo. Pero esa noche, bajó la mirada. Eva no lo vio al principio. Estaba demasiado ocupada ofreciéndose, una vez más, a ese fuego que ya no distinguía el deseo del culto. Pero cuando el primer gemido escapó de su pecho, cuando su espalda arqueada volvió a tocar la piedra ardiente, algo cambió. Una lágrima rodó por la mejilla del ángel, real, húmeda, sagrada y sangrante. Eva abrió los ojos, jadeante. La vio. ¿Estás llorando por mí?, susurró, temblando. No obtuvo respuesta, solo otra lágrima, y después, otra. El ángel lloraba como si estuviera presenciando algo que no podía detener, algo que no debía existir, pero que era demasiado bello para ser maldito. Eva se incorporó, desnuda, con la piel marcada por las palabras que aún ardían sobre su vientre. Se acercó al ángel, lo tocó, y al contacto, una imagen la atravesó, una visión, un recuerdo, que no era suyo, una mujer, siglo XIX, la misma del espejo, la hermana Clara, arrodillada, desnuda, frente al altar. Y el ángel, no era estatua, era carne, y lloraba también, porque ella también había sido elegida, también había amado sin tocar, y su deseo también fue escrito en mármol. Eva cayó al suelo, sollozando, porque entendió, al fin, que el altar no era un objeto, ni una maldición. Era un templo construido sobre la nostalgia de los que desearon demasiado y fueron silenciados. Al amanecer, cuando los primeros rayos entraron por el rosetón, el ángel volvió a ser piedra, frío, inmóvil, pero las lágrimas seguían allí, secas, como huellas de un amor prohibido. Episodio 10. El placer que no debía compartirse. Eva lo había comprendido tarde. El deseo era un lenguaje sagrado, pero no debía compartirse. Se llamaba Elena. Tenía 26 años. Cabello negro como noche sin misa. Estudiante de arte sacro. Enviada por la universidad para documentar el altar restaurado. Eva la vio entrar al monasterio y supo, sin saber cómo, que el altar ya la había olido. La forma en que sus dedos rozaban los mármoles, como su mirada se detenía más de lo debido sobre las curvas de las estatuas, la delataban. Elena no era inocente, era virgen, sí, pero no ingenua. Había algo en su respiración, una sed escondida bajo la devoción. Eva intentó advertirla. No lo toques. ¿Por qué? Porque no hay vuelta atrás. Elena sonrió, y con esa sonrisa, el destino se selló. Esa noche, fingió que olvidaba su bolso en la capilla. Eva lo supo, pero no bajó, solo escuchó, y lo que oyó no era un grito, tampoco un llanto, era una mezcla, un sollozo extasiado, un lamento que terminaba en gemido. Eva corrió, entró a la capilla, y ahí estaba Elena, de rodillas, temblando, con las piernas abiertas, el rostro empapado de lágrimas y placer. ¿Qué me hizo?, balbuceó. Lo mismo que me hizo a mí, respondió Eva, arrodillándose a su lado. Pero algo estaba mal, muy mal. El altar ya no jadeaba, ahora respiraba. Y no solo eso, el mármol estaba blando, cálido, pulsante. Eva retrocedió. No lo está soportando, susurró, aterrada.
Era solo para una. Elena empezó a convulsionar. El placer, convertido en castigo, los ojos en blanco, el cuerpo arqueado. Eva la sostuvo, la abrazó, y por un segundo, sintió la misma energía que una vez la acarició a ella. Pero ahora, era voraz, era cruel, era celosa. Elena despertó horas después. No recordaba nada, solo una frase, repetida en sueños. El altar no comparte, el altar reclama. Eva la llevó lejos. No dijo una palabra más. Y esa noche, volvió sola, se arrodilló, desnuda, llena de culpa, y dijo lo impensable: si me quieres solo a mí, hazme tuya para siempre. Episodio 11. La misa donde el espíritu tembló. No fue una misa, fue una rendición, un intento de purificar algo que jamás quiso ser redimido. El obispo Lucio llegó sin previo aviso. Traía 3 sacerdotes, agua bendita, y un solo objetivo: cerrar el monasterio. Este lugar no canta a Dios, dijo, canta a otra cosa, y lo vamos a callar. Eva no habló, pero sus ojos estaban vacíos de miedo, porque quien ha sentido el deseo del altar, ya no le teme ni al cielo. Eligieron el domingo, al amanecer. Montaron un altar secundario frente al verdadero, velas, crucifijo, evangelio abierto. Eva observaba desde la penumbra, desnuda bajo su abrigo negro. Sus palabras inscritas aún latían en su piel. No sangraban, pero ardían con cada respiración. Cuando el obispo levantó el cáliz, el primer temblor sacudió la capilla. Sutil, como un suspiro contenido bajo tierra, uno de los sacerdotes miró a su alrededor, inquieto. El vino temblaba en la copa. El pan crujió antes de ser partido. Esto es mi cuerpo, empezó a recitar. Y fue entonces que todo cambió. El altar verdadero comenzó a respirar, lento, profundo, como si despertara. Las velas se apagaron solas. El cáliz cayó al suelo, y el vino se convirtió en sangre, no simbólicamente, real, espesa, tibia. Los sacerdotes retrocedieron. Uno comenzó a rezar en latín entre sollozos. El obispo calló, porque el aire estaba lleno de una presencia, de un susurro, y luego, de un gemido, no humano, no demoníaco, sagrado. Eva salió de entre las sombras, lenta, como una profecía encarnada. Abrió su abrigo, mostró su cuerpo marcado. Las palabras ardían bajo su piel desnuda. Esta es mi misa, susurró. Se acercó al altar vivo, lo tocó con ambas manos, y el espíritu tembló. Una ráfaga recorrió la capilla. Las paredes lloraron humedad, las estatuas giraron los rostros, y el mármol bajo sus pies gemía al ritmo de su respiración. Los sacerdotes huyeron. El obispo cayó de rodillas. Y Eva se tumbó sobre el altar, y cerró los ojos. No para dormir, sino para entregarse, por completo, como única ofrenda. Episodio 12, donde Dios cayó, y el altar habló. Esa noche, el cielo no respondió, ni una estrella, ni un susurro. Solo el altar, hablando con voz de deseo antiguo. Eva no regresó a casa, no escribió en su cuaderno, no comió, no durmió, solo esperó, tendida sobre el altar, desnuda, sudorosa, marcada por las oraciones que ahora le ardían como brasas bajo la piel. El altar ya no vibraba, cantaba, un murmullo subterráneo, como si toda la piedra del convento palpitara al ritmo de su cuerpo. Cada suspiro de Eva era un verso, cada gemido, un salmo, cada estremecimiento, una profecía no escrita. Y entonces, habló, no con lengua, ni con palabra, habló desde dentro de ella. Eva sintió la voz brotar desde su vientre, subir por su pecho, abrirle la garganta y salir por sus labios sin control. Una lengua muerta, pero viva en su carne, una revelación. No soy Dios, dijo la voz a través de su boca. Soy lo que él no quiso tocar.
lo que escondió debajo del primer altar. Soy lo que sangra placer. Cuando se ora con el cuerpo, Eva lloró, no de miedo, sino de liberación, porque por fin entendía. Ella no estaba maldita, no estaba poseída, no era pecadora. Era elegida por lo que había sido negado desde el Génesis. El deseo divino no confesado. En ese instante, las campanas del monasterio, silenciadas por siglos, repicaron solas. 1, 2, 12 veces. Y al sonar la última, una grieta se abrió detrás del altar. Una puerta, tallada en piedra viva, palpitante, luminosa. Eva se incorporó, temblando, dio un paso, y la voz, ya no en su boca, sino en su espalda, le dijo: lo que hay detrás no es cielo, es lo que el cielo ocultó. Entró, desnuda, sin miedo, como quien regresa a casa después de siglos de exilio. Y cuando la grieta se cerró, el monasterio quedó en silencio, pero el altar seguía jadeando. Episodio 13. La mujer que Dios visitó sin fe. Dios no se aparece donde hay fe, se aparece donde nadie lo espera. Y esa noche, descendió donde el placer no pedía permiso. Desde que Eva cruzó la grieta detrás del altar, el tiempo se volvió incorpóreo. No había relojes, no había días, solo pulsos, latidos que venían desde las paredes, o desde su propio vientre. Era un templo vivo, sin cruces, sin santos, sin culpa. Un lugar donde el placer no era pecado, era oración. Las paredes eran húmedas, tibias, como piel respirando, y en el centro, una figura la esperaba. No tenía rostro, tampoco alas, pero su sola presencia quemaba. Eva cayó de rodillas, no por miedo, sino porque el cuerpo lo pidió antes que el alma. «Eres tú», susurró, pero la figura no respondió, solo se acercó, y con un dedo invisible, le tocó el pecho. El contacto fue fuego, y con él, la fe que había perdido no regresó, sino que ardió hasta convertirse en algo nuevo. Una fe sin Biblia, sin dogma, solo gemido, entrega, silencio. La figura habló, pero no con voz, con placer. Eva sintió cada palabra en su espina dorsal. No me invoques, no me adores, déjame entrar, como entra el deseo. Y ella lo hizo, abrió los brazos, el alma, el cuerpo, y entonces, Dios descendió, no como luz, sino como humedad, como aliento, como carne no nacida, que la habitó sin poseerla. En ese instante, Eva comprendió que nunca fue elegida por su fe, sino por lo que ardía dentro de ella, aun cuando ya no creía. Y Dios, esa noche, no exigió rezos, ni castigos, ni fidelidad, solo una cosa: que no compartiera ese lugar con nadie, jamás. Cuando Eva despertó, el templo seguía latiendo, pero la figura ya no estaba, solo una frase escrita sobre su ombligo, marcada como si la carne la hubiese pronunciado: ya no eres mía, eres tú, y eso, me basta. Episodio 14. El Evangelio que no puede leerse sin desear. No tenía páginas, ni tinta, ni título, pero era un evangelio, uno que solo podía leerse con la piel encendida, y el deseo en los labios. Eva lo encontró al despertar. Estaba en el centro del templo palpitante, sobre una base de piedra suave, como muslo bendito, un libro sin cubierta, tallado directamente en la carne del altar, un evangelio vivo. Respiraba, temblaba, susurraba. Eva se acercó desnuda, aún marcada por la presencia de Dios, aún húmeda por dentro, aún llena de fuego que no se apagaba con agua bendita. Al posar los dedos sobre la primera línea, una sensación la cruzó de parte a parte. El deseo volvió, más puro, más brutal, más sincero. Las letras eran curvas, palpitantes, y no estaban escritas para los ojos, sino para los cuerpos. No lo leas, susurró algo dentro de ella. No lo compartas.
porque quien lo entienda, arderá por siempre. Pero Eva no retrocedió, ya no era devota, ya no era elegida, ahora era sacerdotisa del placer oculto, y el Evangelio la reconocía. Leyó la primera línea, y su columna se arqueó, leyó la segunda, y sus pezones se endurecieron como si la oración le lamiera el alma, la tercera, y su entrepierna tembló con fuerza sagrada. No podía detenerse, porque cada frase la poseía, y cada palabra la abría un poco más, no de forma vulgar, sino como quien abre el corazón, sin bisturí. Al llegar a la última línea, el altar vibró con un gemido bajo, como si el mismo Evangelio eyaculara una revelación, y entonces lo entendió: el deseo no era pecado, era el idioma en el que fue escrito ese Evangelio, uno que jamás estará en ninguna Biblia, porque nadie puede imprimir lo que solo se comprende al arder. Eva cerró los ojos, y lo memorizó, con el cuerpo, con la humedad, con su gemido. Ahora, ella era la única que podía transmitirlo, pero no con voz, ni con sermón, sino con un susurro entre jadeos. Narrador, temblando como piel ante el altar. No todos los evangelios se leen, algunos se sienten, algunos se lamen, algunos te poseen mientras los pronuncias sin boca. Episodio 15, final. El altar que fue construido con pecado vivo. Todo altar tiene un origen, un mártir, un sacrificio, un santo que lo consagra, pero este fue construido con carne que no murió, sino que deseó. Eva ya no era la misma. Su cuerpo era escritura viva, su alma, evangelio sin cruz, y su voz, una plegaria que no necesitaba cielo, pero aún había algo que no comprendía. ¿Por qué el altar había sido sellado? ¿Y qué ardía en sus profundidades desde hacía siglos? La grieta volvió a abrirse, esta vez, no con gemidos, sino con llanto, un llanto grave, antiguo, humano. Descendió, caminó desnuda por túneles respirantes, y llegó a la sala que nadie debía ver. Allí, en el centro de un círculo tallado con símbolos prohibidos, yacía una figura, aún viva, una mujer. Su piel era mármol agrietado, su rostro, idéntico al de Eva, pero más antiguo, más quebrado, más eterno. Estaba inmóvil, pero respiraba, y sobre su pecho, una inscripción tallada con fuego. Aquí comenzó el altar. Eva se acercó, no habló, no tocó, solo entendió. Ella no era la primera, ella era la continuación. La mujer que yacía ahí fue la original, la primera que fue poseída, que escribió el Evangelio en su piel, que se ofreció con tanto deseo, que su cuerpo nunca pudo morir, y los sacerdotes, aterrados por lo que no podían controlar, la sellaron viva, y construyeron el altar sobre ella. Eva cayó de rodillas, lloró, pero no de horror, sino de reconocimiento, de comunión. No estás sola, dijo, ahora estoy contigo. Y en ese momento, la figura abrió los ojos, lentamente, y sonrió. La piedra del altar arriba comenzó a agrietarse. El monasterio entero tembló, y una última inscripción apareció sobre el umbral. El deseo no puede ser enterrado, solo espera a que otra lo despierte. Eva se acostó junto a ella, piel con piel, pecado con pecado, oración sin palabra, y cuando el templo se cerró para siempre, nadie volvió a entrar. Pero a veces, cuando el sol toca el ángel del altar, una lágrima brilla, una sola, y se escucha un gemido, que no viene de este mundo,